de la realidad que hoy les está tocando vivir. Estamos en contacto con José Alday, que es el presidente de esta institución, y le vamos a dar los buenos días. José, Walter Ríos te saluda, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenos días, muy amable. Bueno, Alday, ¿cómo es la situación que, sabemos que por ahí esta actividad deportiva que llevan adelante ustedes, lo que uno por ahí sigue por medios de comunicación escrito, y que queremos saber la realidad que tienen ustedes en lo que es la cacería, digamos, con dogo, y que es un deporte que hace tiempo se viene llevando a cabo y ustedes tienen un nucleamiento interesante de jaurías. ¿Cuál es la realidad que tienen hasta ahora con respecto a las autoridades o a poder llevar adelante su actividad? Bueno, en tanto, buenos días a toda la audiencia, a la gente que comparte el tema de cacería. En realidad la realidad que estamos viviendo es media un poco emborrosa, que en sí la policía nos hace un poco emborrosa, porque si bien la actividad está sobre reglamentada, hemos estado de acuerdo desde hace 7 años que venimos de reuniones de comisión asesora con el gobierno anterior, y hemos llegado así a ciertos puntos, como por ejemplo poner el microchip en los perros para poder concientizar y responsabilizar un poco más al cazador, ¿no es cierto? Sí. Hemos logrado la suma de 8 perros, 8 canes en la caja, con el concientizamiento del microchip, y bueno, y trasladarnos con los perros sueltos dentro de la caja de la camioneta, si bien van a una jaula con cúpula, como bien cerrado, cosa que el animal no tenga acceso a poder salir por su propio medio, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, y con el respeto a eso, ahora cuando asume el nuevo gobierno, nos encontramos con una nueva reglamentación, que es muy emborrosa. ¿Por qué? Porque el animal genera disturbios, se suelta dentro de la caja, de la camioneta, porque ellos cuando el nuevo gobierno asume, ¿qué hace? Se va a lo que rige la ley, ¿no es cierto? Y la ley dice que el perro tiene que ir atado o embosalado en la caja de la camioneta, ¿no es cierto? Pero claro, si la ley tampoco dice que tiene que ir enjaulado, con jaula, con cúpula o caja cerrada y eso. Entonces, eso es lo que malinterpreta el nuevo gobierno, que es lo que genera mucho disturbio en el cazador. Bueno, en realidad, como que el cazador y por el medio del club y eso, nosotros accedimos un poco a esa modalidad, para no generar más disturbio y aguantarnos este año y a fin de poder volver a reunirnos en comisión asesora para poder volver a pulir estos temas, ¿me entendés? En este caso, José, ustedes dicen que el gobierno actual, las autoridades, digamos, de seguridad, le exigen a ustedes que lleven los animales embosalados, cosa que eso le genera, digamos, al cazador por ahí algo, porque todo esto significa costo, no es que esta disciplina sea, digamos, que tienen los perros, que todo esto necesitan su documentación, sus carnets, todos los animales, digamos. A todo esto, ¿ustedes qué creen que hay voluntad de de que ustedes lleven a cabo esta actividad, o por ahí encuentran que el Estado les está limitando la posibilidad de desarrollar el deporte? Justamente eso es lo que nos estamos tratando de referir, que nos están limitando y sobre reglamentando, ¿me entendés? Claro. Porque si nosotros ya llegamos a un acuerdo con el gobierno anterior mediante reuniones de comisión asesora, yo digo, ¿por qué el gobierno actual, cuando ingresa, por qué los que quedaron, digamos, la dirección de fauna y recursos, por qué no consensuaron al gobierno entrante en decirle, no, miren, nosotros ya venimos en un programa donde hemos estado charlando y se ha llevado a cabo tanta... O sea que todo lo que se trabajó con las autoridades salientes del otro gobierno quedó a foja cera, o sea que... Fue en vano. Que comienza todo, esto es lo que pasa en la Argentina, ¿no? Comienza una nueva era, justamente, un nuevo gobierno, una nueva era. O sea que lamentablemente así estamos también con esta cuestión en todos los órdenes. Justamente. Y y la actividad nuestra que lamentablemente que es una actividad con fines culturales,
si bien también es deportiva, pues no lo neguemos, también es muy tradicional, porque si uno va a la historia, nuestros ancestros hacheros, cuando estaban los hacheros, que estaba el ferrocarril, todo, la gente del campo, de todo, iba con su chata, con sus carros, sus perros al costado, se mataban un avestruz, se comían un picho y lo que sea. La cacería se inició... Es parte cultural, digamos, es una cultura que se trajo consigo. Y bueno, pero ¿por qué por ahí? ¿Cuáles son, o sea, quiénes son con los que más rozan ustedes en el laburo, o sea, en lo que ustedes hacen para hacer la actividad de ustedes? ¿Con quiénes más chocan constantemente? No, el choque constantemente es con la policía, es con la policía rural y con la departamental de abigeato, que son los que más intervienen en el camino rural, obviamente. Claro. Y en este caso, si saben que la camioneta está identificada, porque ustedes salen cuando ustedes hacen un torneo, avisan que van a salir tantos vehículos, va a haber tanta cantidad de movimiento en la noche. ¿La policía qué hace? ¿Los identifica y los deja seguir o los paran cada vez que los agarran? Claro, no, la policía, en realidad la policía si interviene en un operativo en los caminos vecinales, obviamente te pide todos los papeles, perdón, te pide todos los papeles de la jauría, del cazador, tienen un escáner que es donde marcan los microchips, que verifican que los perros estén todos con los microchips, con su libreta de... A ver, veterinaria. El tema sería ¿no? Sí. Yo estoy pensando en voz alta y creo que el actual gobierno considero que es sensato, porque también se hace lobby en todos los frentes sociales en los cuales por ahí hay un tema. Si ustedes hacen un torneo, ¿no? Sí. Y se dice que van o sea, porque el cazador anda por toda la provincia, ¿no? Hasta los límites de La Pampa. Sí, justamente. Y o sea, más fuera de la provincia también. Bueno, en este caso, a ver, si está sectorizada las zonas, y bueno, y si un cazador está andando, ¿cuál es el problema? O sea, si ya sabe que está funcionando un cazador que va en un vehículo y ustedes ya están identificados con perros y todo, ¿por qué hacen el control y para qué? Y debe ser un asunto ellos lo marcan como un asunto de rutina y lo que por ahí están exigiendo mucho es la hoja de ruta, que ellos quieren que el cazador marque su hoja de ruta, o sea, que si el y es muy difícil, sale de acá de la claro, provincia, lo que pasa es que ustedes se marcan... Vaya por una ruta directa hacia el campo, ¿no? Claro, que vaya otro camino. Pero pierde la esencia de la cacería eso. Claro, justamente. Pero a ver, yo pregunto esto, porque si saben que están andando, a ver, si el vehículo, calculo que deben tener numeración, calculo que deben estar identificados, aparte de ver cuántas camionetas o cuántos son ustedes dentro del club de caza Adobo Cuchillo, Alday. Y nosotros participamos de la comisión, somos 12 personas. 12. ¿Y cuánto más se suman, por un ejemplo, en un concurso que ustedes organicen? En un concurso, nosotros en el concurso pasado tuvimos 64 inscritos Y en esos 64, vamos a explicar a la gente. 64 inscritos, ponerle a 4 cazadores por camioneta, son 240 más o menos me da a mí. 240, 250 personas. Y más a 8 perros por camioneta. En un evento, sí. Son 400, disculpen, son a 8 perros por camioneta, son 480 perros, ¿puede ser? ¿O a 4 perros? Sí, por eso 48, sí. Está. Sí. Entonces, o sea, ustedes dan a conocer a las autoridades que van a hacer un torneo que va a durar viernes, sábado y domingo. Justamente, sí. Las autoridades están al tanto de que hay 60... Nosotros para realizar un torneo tenemos que presentar en la dirección de fauna, tenemos que presentar toda una serie de requisitos, obviamente, para poder realizar el coso. Bueno, fauna, el mismo gobierno nos autoriza a hacer el evento. Claro. El tema es que si ya saben que ustedes van a estar lanzando un torneo, que hay 60 vehículos que van a estar dando vueltas, están identificados. Es decir, ¿cuál es el porqué la limitante de los controles? Yo por ahí no entiendo esto. Es decir, si ya sabes que vos tenés un vehículo o identificás los vehículos, ya con esa información directamente sabés que cada vehículo puede estar en tal lado. Si con la, observación de un vehículo en un retén que hace la policía, ya solamente identificando, ¿qué más le hace falta? No, en realidad hoy en día el gran problema es
por ejemplo, sobre la ordenanza del permiso de caza, generalmente los cazadores siempre están en regla. Hoy en día lo que se está pidiendo es que generalmente está el gran problema que estamos teniendo hoy en día es que nos están pidiendo a los cazadores, por ejemplo, es un límite, por ejemplo, de la tarjeta vehicular. Ajá. Tarjeta verde vehicular, que el vehículo vaya a nombre de cada persona, ¿me entiendes? Está bien. Entonces, nosotros, por ejemplo, eso lo tendría que haber sacado la policía, si lo va a pedir, lo tendría que haber sacado, por ejemplo, un boletín oficial. ¿Por qué? Claro. Porque la gente, la población no está, porque no se exigió jamás. Si Está bien bien. está en la ley, Ahí estamos. no se exigió. Entonces, o sea, nos está pidiendo, por ejemplo, nos genera molestia en ese sentido, que si tenemos todos los papeles en regla, en condiciones, con el vehículo precintado, nombrado, con el número, como sea, para que está concursando en un torneo, le están pidiendo cosas por ahí que no acceden al tema de cacería. Entonces se están buscando por otro lado para molestia, más que nada. bueno, en este caso estamos viendo que la policía no está haciendo, o sea, lo están usando de resorte para entorpecer lo que ustedes desarrollan como actividad cultural y como deportiva. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Ustedes lo que tienen que hacer es un recurso de amparo por esta situación, porque a ver, si el Estado es el que tiene que garantizar, lo veo así yo, porque si ya está identificado, ustedes están por lo que veo, están constituidos como institución, deben tener su comisión, deben tener sus balances. Entonces, actualizado al día, con todo, con personería jurídica, con todo legal. Estamos en un marco bien legal. Porque uno no entiende, o sea, si están sacando argumentos que no están dentro de lo que se denomina la práctica de esta forma, pues usted me estaba diciendo que un poco por ahí también los que están dentro de del funcionario, más allá de la policía, que es el brazo por ahí ejecutor del control y demás, pero a ver, la autoridad política que tiene que tomar las decisiones pasa por quienes tienen que tomar la decisión política, en este caso, que por lo que vemos mandan a la policía a generar un roce con ustedes y que realmente no beneficia a nadie, porque si esto le trae a la provincia de La Pampa, estamos hablando de que ustedes tienen costo para esto, costo para aquello, desarrollar una actividad que dura todo ese tiempo, donde si se sabe que están los vehículos funcionando, usted identifica, tienen, a ver, todo este tipo de cosas que uno pregunta, ¿no? Y que la gente por ahí se tiene que imaginar, porque siempre se ha catalogado como que esto va de la mano del delito. ¿Usted qué dice de esto, respecto a esto? Sí, lo que pasa es que generalmente hay cierta parte del sector agropecuario que obviamente está en contra de nuestra actividad. Ajá. Sí, pero yo el punto que voy, por ejemplo, es que si hay 600 jaurías inscritas en fauna y cada jauría de esas tiene al menos 2 o 3 permisos de campo, quiere decir que todo el sector agropecuario no es que esté en contra de la actividad, ¿me entiendes? Claro. Ya, sí, hay un sector en contra de la actividad. Convengamos que en nuestra actividad hay gente que le gusta realizarla con fines culturales, como quien dice la cosa, y deportiva, y hay gente que obviamente que va por el camino incorrecto. Claro. Como toda actividad tenemos nuestras debilidades, pero o sea, no somos la gran parte. Hay un sector muy pequeño que obviamente que no debe estar haciendo las cosas bien, y contra eso la policía se respalda, obviamente, ¿entiendes? Claro. Y el resto de los agropecuarios, o sea que no todos los cazadores estamos en ese punto. Claro, sí. O sea, de ahí al delito, a nosotros, por ejemplo, la forma que estamos viendo las cosas hoy, nos están acusando del delito a partir de que salimos con nuestra camioneta de nuestros hogares. Claro. Una vez que cargamos los perros en nuestra camioneta ya somos delincuentes, y no es así. Claro. Esa Nosotros tuvimos ahora una reunión con los jefes de acá de policía, y obviamente nos han dado una muy buena respuesta, que quiero agradecerle ahí al comisario Figuil y al comisario Viana y al comisario Arengue, me parece que es comisario Arengue. Tuvimos una muy buena charla donde ellos nos estuvieron explicando ciertas cuestiones,
y donde nos aclararon, bueno, que los papeles que se van a empezar a pedir son los papeles normales, o sea, tarjeta verde, carnet y seguro, y después que el vehículo esté totalmente en condiciones, porque... Está bien, Alday, porque usted sabe que si usted tiene un vehículo identificado antes de salir, el propietario por poner un ejemplo, el propietario de ese vehículo pasa un accidente, o sea, alguien muchas veces tiene que ser responsable. Creo que también pasa por ahí, por la responsabilidad, ¿no? Justamente, sí. Pero no quiere decir que ustedes no hagan las cosas y no las... La concientización que estamos queriendo dar nosotros hacia nuestros cazadores para que también pongan las cosas en condiciones. Que no las hagan bien, digamos. No, nadie está diciendo que les puede pasar un accidente como cualquiera, andando, digamos, en un deporte riesgoso, pero tiene sus cuestiones también por ahí que la policía trata de resguardar en ese sentido. Pero también es bueno que haya un diálogo. Yo lo que digo es, si ya está identificado el vehículo, está identificado el cazador o los cazadores, está identificado la jauría, es decir, ya hay un circuito en el cual ustedes por ahí tendrían que... Lo que pasa es que es cierto, se complica. Yo he charlado con cazadores que te dicen, pero nosotros salimos, tenemos 3 campos con opción, pero no le vamos a decir que vamos a ir al campo 1 o vamos a ir al campo 2, vamos a ir al campo 3. Por ahí vamos al campo 3 y después sobre eso no encontramos nada y vamos al campo 1, pero o sea, es una cuestión de estrategia de cacería, ¿no? Por ahí vamos al campo 1 y agarramos algo y ya listo, nos venimos. Digamos, eso es lo que por ahí no, o sea que no claro, y el gran problema que también nos está generando por ahí un poquito ahí en ese sentido, es que por ahí nosotros también, para no molestar al agropecuario, por ahí tenemos permisos que son verbales. Claro. Ese permiso verbal para la policía no le sirve. Claro, sí. Entonces lo que obviamente tienen razón, ¿por qué? Porque no, vos estás saliendo de un predio con un animal capturado y estás en infracción porque no tenés el permiso legalizado, ¿me entendés? Alday, ¿les ha pasado andar en zonas donde hay cotos de caza o donde hay campos que se dedican a la caza y bueno, o sea, yo lo que entiendo que la cinegética, llámese un chancho jabalí, no tiene dueño, pero el productor del campo que explota comercialmente, no sé si por derecha o por izquierda, que me explota eso y se encuentra que anda una camioneta y da aviso a la policía y automáticamente ustedes que están habilitados y que están permitiendo hacer este deporte se encuentran con este tipo de dificultad, o sea, los intereses cuando pasan por ese lado. ¿Cómo reaccionan ustedes? ¿Han tenido? Porque muchas veces se da de esta manera, ¿no? Digamos, la liberación de zona o el cuidado de zona para que ustedes no anden o no aparezca o no se lleven una presa de esta zona o de aquella, ¿no? ¿Cómo lidian con esto? No, generalmente el cazador es respetuoso. El cazador, por ejemplo, en un coto de caza, en lugares así, por ejemplo... No, pero yo no le pregunto del campo. Por ejemplo, donde se está comercializando la actividad, por ahí generalmente no anda, directamente no anda. En este caso no usted no sabe... problemas, justamente usted no sabe qué campos están por ahí haciendo actividad de caza. Digamos, a ver... usted va a un campo, al lado de ese campo usted tiene permiso, pero lo ven pasar y las 3 o 4 que están alrededor de ese campo, o uno, está dedicado a la caza, digamos, con fusil, ¿me entiende? Sí. Y por ahí lo ve pasar a usted y bueno, ya es como que, digamos... Sí, es una molestia, para eso sí es una molestia. Claro. Sí, donde dan aviso a la policía viene, interfiere. Por ahí generalmente algunas veces sabe interferir por ahí medio mal, porque viene un poco se estaba tratando mucho con mucha prepotencia, mucho abuso de autoridad, digamos. Claro, pero con respecto a eso, la charla que tuvimos ahora con los jefes de acá de la policía, nos dijeron que justamente que en esos casos que demos aviso que esas cosas no quieren que ocurran. Claro. Porque generalmente el que hace abuso de autoridad por ahí es el policía que por ahí muchas veces no está informado, o por ahí que lo llaman de un lado y lo llaman del otro y lo llaman del otro, porque generalmente, obviamente, cuando están los torneos de caza la gente está activa, anda mucho. ¿Se le avisa al productor que va a haber un torneo de caza? ¿Se le informa? Generalmente se emite por boletín. Ajá. Y de acuerdo a los afiches, propaganda y todo, el productor está continuamente concientizado, ¿sí? Claro. Policía, todo participa. Es más, nosotros tenemos una reunión de comisión asesora, ahora este mes, a fines de este mes, o la primera semana de junio, ya estamos avisados, estamos invitados a una reunión, va a ser la primera reunión comisión asesora con este gobierno. ¿Quiénes están al frente del parte del Estado? Sí, nosotros
nosotros de parte de acá de la dirección de fauna lo tenemos a la jefa de fauna, que es la señora Fernanda González. Ajá. El secretario que lo tenemos Federico Bruno, que son los dos que encabezan la parte así de fauna. Después del subsecretario de Alexis Benítez, que son las tres personas que están en la cabeza, digamos, de lo que es la parte de fauna. Está bien. Y activamente participa, aparte de, o sea, ustedes las reuniones que han tenido con la parte de seguridad rural de la policía es aparte, o trabaja o no, pero o sea, ahora sí o sí tienen que participar ellos. Bien, la reunión de comisión asesora sí participa, por ejemplo, la parte de fauna, el colegio médico veterinario, patrulla rural, la vigiato, los clubes de casa, cotos de casa, ambientología, la universidad, bosques, todas esas... O sea que si se juntan todas las instituciones... al tema de lo que es fauna, participa todo. Si se juntan todas las instituciones, que esto ya es muy importante, ¿por qué se complica tanto del dicho al hecho? O sea, de lo pragmático a lo práctico. ¿Ustedes encuentran por ahí alguna resistencia? Me estaban hablando también, por ahí escuché un rumor de que se querían movilizar los cazadores, que son alrededor de 200 y pico o más. ¿Qué hay de esto? Sí, en realidad nosotros estamos tratando de llevar las cosas totalmente pacíficamente. De parte de nuestro club tratamos de ser todo lo más pacífico posible, porque obviamente nos pusieron dos trabas en la ordenanza de casa, entonces generó un poco de discordia, ¿viste? Y después que el ministro agropecuario y la parte rural que hicieron una reunión en Toalla, ahí donde asistieron la dirección de fauna, asistieron todos, también tiraron unas propuestas ahí, como decir, bueno, la hoja de ruta, presentar las camionetas, y otras cosas más que en este momento no me estoy acordando, pero bueno, eso quedó medio como suspendido, digamos. O sea, se va a empezar a tratar en reunión de comisión asesora. Usted la misma dirección de fauna nos garantiza que todas esas cosas quedaron en proyecto. Se van a tratar en comisión asesora, o sea que todo lo que se dijo ahí, sí, son propuestas del Estado, del Gobierno, del Ministerio de Justicia, claro. Pero no es que quiera que se vaya a llevar a cabo, ¿me entiendes? Sí, se va a tratar, obviamente, sí se va a tratar. Está bien. Bueno, Alday, por de pronto están haciendo un torneo, ¿cómo está la actividad, o sea, en estos días? Tenemos un torneo previsto ahora para el día 24 de julio. Ajá. Si Dios quiere, esperamos con una buena propuesta, tenemos muy buenas expectativas. Esperamos un buen número de inscritos para este torneo. Va a ser el 9º torneo que hace el club. Ajá. Así que tenemos muy buena expectativa y esperamos la buena participación de la gente. Siempre ha salido muy buenos torneos. Tenemos ahí bien en claro la reglamentación del torneo, que ya la hemos presentado en la dirección de fauna. Estamos esperando que seguramente el lunes, martes ya nos van a dar el permiso. Así que vamos a estar largando la publicidad y los afiches para que la gente vaya sabiendo que el 24 de julio lo estaremos esperando acá los cazadores para inscribirse. También queremos avisar a los cazadores que llamen para inscribirse, que lo hagan con tiempo, porque hay que presentar unos papeles, fotocopias de los permisos de caza, de campo y otras cositas más. ¿A qué teléfono se pueden consultar, Alday? Y tenemos, los teléfonos son 1559-2068, que es el mío. Tenemos el teléfono del amigo Cristian Sánchez, que es 1533-7053. Sí. Después en la Ciudad General Pico tenemos el 1548-8261. Ese es 02302, característica. 0302 de Pico. Abel Alfonso, General Pico, que tenemos para allá para que se puedan comunicar allá. En la ciudad de General Nacha también tenemos el 2954-1566-9208. Bien. ¿Y en Vitórica tienen a alguien o no?
No, en Victorica acá todavía no tenemos a nadie, así que si por ahí se puede alguno adherir, no hay ningún problema, con gusto estaremos asentándolo en la ficha también. Está bien, está bien. Bueno, Alday, entonces queda desarrollado esta nota importante para contarle a la gente, ¿no?, cómo ustedes lo ven desde su realidad, y que muchas veces por ahí se generan malos altercados, o por ahí lo que uno recoge, ¿no es cierto?, de los medios de prensa escrito, y que realmente por ahí darle la posibilidad de hablar desde el punto de vista de lo que les toca, ¿no es cierto?, llevar adelante, es importante, ¿eh? Así que no sé si quiere agregar algo más. No, sí, por ahí cualquier duda que haya sobre algún cazador, lo que sea, que quiera consultar para ponerse bien digamos, a noticiarse bien como se está trabajando actualmente lo que es la policía, y eso creo que quedó en claro, que es lo que se tiene que pedir. De ahí en más lo que no se pide, porque en realidad lo que se tiene que pedir es lo que está escrito. Claro. Y hay cosas que no están escritas que la policía por ahí la pide, pero bueno, obviamente que nosotros estamos tratando de trabajar en conjunto con ellos también para que sería importante pueda casar en armonía, obviamente. Sería importante por ahí tener un teléfono de referencia para que el cazador que le toque una situación así, comunicarse con... eso. Yo estoy dispuesto con mi teléfono a la hora que sea, no hay ningún problema. Pero por ahí, 2068. Por ahí también sería importante con alguna autoridad, con la autoridad, que eso ustedes lo charlen en la reunión que van a tener, de que haya, digamos, alguien para un moderador para que zanje situaciones que por ahí solamente con un llamado telefónico más donde es cuestión de hablarlo, ¿no? Justamente, que no se llegue a un altercado y problema. Nosotros eso es lo que no queremos, tratar de generar pacíficamente nuestra actividad, que perdure, obviamente, cuidarla. Seguramente. Y que la policía por ahí nos comprenda un poco. Si bien las debilidades que tenemos como cazadores, el que está en infracción se hace cargo de la infracción y listo. No es necesario por ahí en otros métodos como se ha ejercido la violencia y el abuso de autoridad. Claro. Sí. Estamos totalmente en contra. Igual que los chicos, por ejemplo, que nosotros tuvimos una reunión donde asistieron casi 200 personas, que generalmente la mayoría de las personas, bueno, entendieron que nosotros queremos movernos pacíficamente y arreglar las cosas pacíficamente. Claro, hay otro sector que está ajeno a lo nuestro que quiere ir a manifestación, y bueno, pero tratamos de concientizarlo que vamos por el camino correcto, o sea que todo se va a arreglar hablando y tratando pacíficamente las cosas. Vamos a esperar ahora a ver qué nos dice la reunión comisión asesora, qué es los puntos que se tratan, y después obviamente la segunda semana de junio, cuando ya tengamos las novedades, vamos a hacer una nueva reunión y vamos a informar a la gente. Vamos a hacer una reunión informativa donde vamos a informar que ya tenemos en claro lo que es la ley de tránsito, que ya la estuvimos averiguando con los compañeros acá. Ya hablamos con la policía también, que es lo que tienen que pedir, lo que van a pedir, lo que ellos exigen. Y bueno, y trataremos de informar a toda la gente para que todos traten de hacer las cosas bien. Perfecto. Eso es lo que queríamos charlar con usted, Alday. Le queremos agradecer y estaremos en contacto ya seguramente en alguna otra oportunidad para ver un poco la realidad de esta actividad deportiva y cultural que llevan ustedes adelante, ¿eh? Seguramente. Bueno, muchas gracias y cuando quieran no hay ningún problema. Le mando un abrazo, Alday, que ande bien. Igual, estamos esperando. Ahí está. Gracias, hasta luego. Bien, ahí estamos en diálogo con José Alday, que es el presidente de la asociación A Puro Dogo y Cuchillo, que estuvo en diálogo con Radio Full sobre este tema que ya hace tiempo, hace algunas semanas atrás había tomado Estado Público, algunos reclamos y un poco la visión. También sería importante en la semana charlar con la gente de Fauna, cosa que vamos a estar haciendo, y también con la gente de Abiguiato, que da la casualidad que conocemos a 3 de los que están hoy en Abiguiato, así que por ahí alguna charlita con alguno de ellos en lo posible, ¿no? Si la autoridad mayor lo permite.
para también abordar este tema desde la realidad que le toca a la policía, que por ahí uno muchas veces entiende, ¿no?, que un policía lo llaman de un lado, lo llaman del otro, y muchas veces no da, ¿no?, porque sabemos el sacrificio que hace el que está en carro quemado cuando pasa esto, o tiene que salir para Luantoro, o el de Luantoro tiene que, se complica un poco, pero lo importante sería coordinar toda esta información y saber cuántos vehículos van a andar recorriendo y fundamentalmente por dónde, por lo menos por dónde va a ser el paso y tener información. Si se tiene información previa, solamente es la identificación del vehículo, y bueno, esto también allanaría mucho por ahí los roces, los contactos, o también esta cuestión del retén para controlar, que muchas veces se da y que, bueno, trae consigo aparejado, ¿no?, la detención del vehículo que está en este momento transitando para llevar una actividad. Aquellos que están por la buena senda estamos hablando, ¿no? Tenemos los otros que hay que tirarle todo el rigor de la ley, ¿no?, que se dedican al robo y todas las otras cosas, queda claro en eso. Estamos tratando de marcar una diferencia con respecto a eso y el trabajo que hace la policía también, y muchas veces afectan a los productores rurales de una manera complicada, Digo, bueno, no todos los días creo que hacen concurso de caza, ¿no? No todos los días esta gente está hablando de que para el mes de julio recién va a llevar a cabo un torneo, ya para el mes de julio, que son 3 días, con tiempo, se planifica y se puede llevar todo adelante y estaríamos todos felices. Es más, cuando se mueve un patrullero hay costos operativos en los cuales el Estado tiene que poner dinero, y si todo esto se podría evitar, ¿no?, en el sentido de la buena información y el buen contacto y todo coordinado previo a esto, la optimización de recursos es fundamental, y también para llevar a cabo toda esta actividad, tanto de parte del que tiene que hacer el control de la seguridad, como aquel que tiene que desarrollar la actividad cultural y deportiva, como es la Casa con Jauría. Bien, vamos a seguir nosotros de esta forma, ya entregando esta edición 11 minutos del mediodía.